Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y alma, necesitamos formarnos en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a tratar temas que tienen que ver con la formación humana. Y el lunes pasado abordé el tema sobre la relación que tenemos o solemos tener los padres con los hijos con los padres, y decía que de acuerdo a la forma como los padres ejercemos la autoridad en la familia, hace que estas familias tengan un estilo muy personal en cuanto a la relación de padres e hijos. Y esta relación, este estilo, impacta en forma considerable en la autoestima y conducta de los niños. Y expliqué en su momento, y estoy tratando de ampliar el tema de la semana pasada, solicitud de muchos de ustedes que me pedían que ampliara más para conocer más de esto. Dije que en términos generales de estas relaciones que se dan en las familias, se han determinado 4 estilos de acuerdo con los patrones más usuales padres en familia. Está el estilo autoritario, el permisivo, el sobreprotector y el eficaz. En cuanto al estilo autoritario, podemos decir que es difícil para un niño creer que su padre o su madre lo ama cuando solo le está señalando sus defectos o lo maltrata con castigos excesivos. Entonces este estilo no permite que un niño se desarrolle en forma conveniente. El estilo sobreprotector, la sobreprotección también hace que los hijos se sientan incapaces. Siempre les están resolviendo los problemas. Ellos nunca se han medido con los problemas de la vida. Y si ven que los padres se los están resolviendo, estiman que porque los consideran incapaces. Y eso hace que se deteriore su autoestima. Este estilo tampoco es conveniente, esta forma de conducirse de los padres con los hijos tampoco es conveniente. Está el estilo permisivo. La permisividad es típica de quienes le tienen miedo al conflicto y prefieren complacer en todo a los hijos antes que enfrentarse a ellos, negándoles cosas o corrigiéndolos. Pues esto, como se ve, tampoco hace que tenga un hijo la dimensión exacta de lo que debe y no debe de hacer, y en su vida va a tener que aprender a base de muchos golpes, de muchos fracasos, de mucha marginación, porque cuando alguien se comporta en forma caprichosa, pues es aislado en los círculos a los que se arrima. Y por último viene el estilo eficaz, que es el ideal que deberíamos tener los padres. Hablar del estilo eficaz es hablar de los padres que cumplen bien su labor. Pero aquí es fácil confundir, decía la vez pasada, la eficiencia con la eficacia. Se dice que una persona es eficiente cuando es ágil y logra hacer muchas cosas en poco tiempo. Mientras que lo más importante no es la calidad, pero bueno,
El que es eficiente se preocupa por la cantidad de cosas que hace y no por la calidad de lo que se hace. Sin embargo, una persona es eficaz cuando lo que hace, lo hace bien y queda bien hecho. Y este tipo de personas se preocupa más por los resultados de sus actos que por la cantidad de cosas que logra hacer. Hoy día es fácil caer en la trampa de ser padres muy eficientes, pero poco eficaces. En un sincero interés por darle lo mejor a los hijos, los padres a menudo tratamos de ofrecerle tantas oportunidades, actividades, enseñanzas, entretenciones, juguetes, etcétera, que no tenemos el tiempo para detenernos a pensar en los resultados que estamos obteniendo con todo esto. La consecuencia es que hacemos tantas cosas para y por nuestros hijos que no nos queda tiempo suficiente para estar con ellos y darles el amor, la guía y las herramientas que precisan para lograr ser, ante todo, excelentes seres humanos. Los padres eficaces se caracterizan, entre otras cosas, porque les expresan su amor a los hijos, tratándolos con cariño y amabilidad, pero al mismo tiempo que respetan su individualidad y capacidades, pero sin dejar de disciplinarlos. Permiten que sus hijos tomen también decisiones dentro de límites preestablecidos y les enseñan a ser responsables por las consecuencias de sus acciones. O sea, tú debes entender que vas a responder por el bien o el mal que hagas. Siempre hay una consecuencia. Fijan también los padres eficaces normas claras de comportamiento y velan estrictamente porque se cumplan estas normas, sin perdonarle la sanción establecida cuando rompen una norma. O sea, si no haces tus tareas, no va a haber domingo, no va a haber ida al cine, qué sé yo, y cumplírselas, si no, nunca más van a creer en ti. Y entre otras cosas, podemos seguir diciendo que un padre eficaz sabe estimular a los niños, a sus hijos, para que desarrollen su potencial, reconociéndoles sus esfuerzos y sus progresos, independientemente de cuáles sean sus logros, y sin criticarlos o presionarlos para que logren más. Confían en ellos y les permiten ser autónomos dentro de las medidas apropiadas para su edad, a la vez que exigen su colaboración en el hogar. Por un lado, promueven su libertad, hacen crecer su individualidad, pero por el otro, hacen que sientan esa unión con su familia, para que experimenten el apoyo y ellos también den apoyo. Promueven la unión de la familia, disponen del tiempo suficiente para compartir y conversar con los hijos, y se aseguran de ofrecerles un ejemplo acorde con lo que se les trata de enseñar. En otras palabras, estos padres saben que la presencia, el amor y el ejemplo que les den a sus hijos son fundamentales para formarlos
como personas sanas y responsables. Y por eso están dispuestos a darle a su matrimonio y a su papel de padres un primer lugar dentro de las prioridades de su vida. Es usual que los hijos de padres que actúan en forma eficaz sean niños que se sienten seguros, satisfechos y a gusto consigo mismos. Es decir, que gozan de una buena autoestima y por lo mismo no necesitan ser el centro de atención o ser constantemente aprobados por los demás. Ellos están plenos, están seguros, están firmes, han recibido amor, no lo reclaman, van plenos. También tienen en general una actitud amable y hacen las cosas con entusiasmo. Saben compartir y ayudar a los demás y les agrada estar en familia. Aceptan que se les corrija o aconseje sin sentirse menospreciados. No le temen al fracaso ni ven sus fallas como una deficiencia personal. Saben tomar decisiones y responden por las consecuencias de las mismas. Son personas útiles, colaboradoras, positivas y responsables. En fin, vean la importancia que tiene que un buen padre se sepa acercar a sus hijos en la educación aplicando un estilo eficaz. ¿Cómo se logra este estilo? Por lo general, hoy todos los padres procuramos hacer lo posible para que nuestros hijos desarrollen las virtudes y características que estuvimos mencionando antes. Sin embargo, los resultados no siempre corresponden a los esfuerzos que hacemos para lograrlo. ¿Por qué razón? Una de las causas principales para que los resultados no sean los esperados es que todo el empeño se centra en mejorar a los hijos y no en mejorarnos nosotros como padres. Unos buenos hijos no pueden ser el objetivo, sino que son el resultado de cumplir a cabalidad con la tarea de ser padres. Esto significa que si queremos que nuestros hijos sean buenas personas, debemos cuestionar y tratar de mejorar nuestras actitudes y conductas y el ejemplo que les damos como padres y como personas. ¿Con qué razón dice la gente que si cuidamos el árbol, sus frutos serán buenos? Nosotros somos el árbol y los hijos son los frutos. Y así como un buen jardinero no se dedica a atender a cada uno de los frutos de las plantas que cuida, no los cuida, no los atiende en forma personal a cada fruto, sino que lo que hace es que fertiliza y cuida con esmero la planta completa. Y ya sabe que al estar sana la planta, están sanos los frutos. Un buen padre no se dedica a hacer de los hijos hombres de bien, sino a ser el mejor padre y el mejor ser humano que puede ser, y de esa manera
siendo él un buen árbol, los frutos también serán buenos. Aquí quise hacer un formulario en donde, si ustedes tienen interés en conocerse cómo están actuando con sus hijos, si están siendo autoritarios, si son sobreprotectores, si son permisivos o si son eficaces, bueno, pues basta con que pongan ahí 3 columnitas. La primera columna que diga autoritario, la segunda columna protector o sobreprotector, la tercera columna que diga eficaz y la cuarta columna que diga permisivo. Y a medida que yo vaya haciendo ahorita un cuestionario, ustedes van a contestar si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, y cuando estén de acuerdo pongan un 1, la palabra o la contestación de acuerdo vale 1 punto, y lo ponen abajo de la columna que les corresponda según lo que yo les voy a ir diciendo. Miren, voy a hacerles 20 preguntas que ustedes van a tratar de localizar en esas 4 columnas que les sugerí que anotaran. Empiezo a hacer la primera pregunta. ¿Usted considera que es importante ser severo con los hijos, como fueron sus padres con usted? Si está de acuerdo, le va a poner un número 1 en la columna que dice autoritario. Si está en desacuerdo, pues no pone ninguna anotación en ninguna columna. Pregunta 2. ¿Usted previene a menudo a sus hijos sobre todos los peligros que los acechan si no tienen cuidado? Bueno, pues si estuvo de acuerdo, le va a poner un 1 en la columna que dice sobreprotector. Pregunta 3. ¿Usted le dedica mucho esfuerzo a su relación matrimonial y trabaja consistentemente por el bienestar de su familia? Si usted contestó estar de acuerdo con esto que acabo de preguntar, va a poner un 1 debajo de la columna que diga eficaz. Pregunta 4. Cuando sus hijos desobedecen para evitar conflictos, a veces usted prefiere callarse y no ejercer su autoridad. Si estuvo de acuerdo con este punto, bueno, pues va a poner en la columna que dice permisivo un 1. Pregunta 5. Cuando sus hijos tienen problemas con sus amigos, ¿usted interviene para defenderlos? Si estuvo de acuerdo con esto, porque sea lo que usted hace, entonces pone un 1 en la columna que dice sobreprotector. Pregunta 6. ¿Usted les expresa a sus hijos su afecto en forma generosa, con palabras, caricias y gestos amorosos? Si usted está actuando de acuerdo a esto que acabo de decir, va a poner un 1
debajo de la columna que diga eficaz. 7. Cuando siente que sus hijos hacen algo indebido, usted trata de justificarlos y de reparar el daño que ellos hayan causado. Si eso es lo que usted hace, ahí en la columna que dice permisivo, pone un 1. Número 8. Usted respeta las características de sus hijos y evita compararlos o presionarlos a ser como otros. Si es lo que usted hace y está de acuerdo con esto, en la columna que dice eficaz pone un número 1. 9. Usted amenaza a los hijos con castigos que luego perdona por alguna razón. Si es lo que usted suele hacer, está de acuerdo con esto, va a poner un 1 debajo de la columna que diga permisivo. El número 10. ¿A usted le parece que sus hijos no hacen suficiente esfuerzo y que si se propusieran podrían ser mejores? Si usted está de acuerdo con esta forma de pensar, va a poner un 1 sobre la columna que dice autoritario. Número 11. Usted le recuerda constantemente a sus hijos lo que deben hacer, lo que deben decir, las tareas que tienen, etcétera. Si así es como se conduce, deberá poner un 1 debajo de la columna que dice sobreprotector. Número 12. Usted establece normas de disciplina claras y aplica sin falta las sanciones prometidas. Cuando las quebrantan, si así se conduce ante un problema como este, deberá poner un 1 en la columna que dice eficaz. Número 13. Cuando a sus hijos se les quedan las tareas en la casa, ¿usted se las lleva al colegio? Si está de acuerdo con esta forma de conducirse, va a poner un 1 debajo de la columna que dice sobreprotector. Número 14. ¿Usted piensa que es recomendable pegarles a los niños para lograr que obedezcan? Si piensa que sí, pon un 1 en la columna que dice autoritario. Número 15. ¿A usted le cuesta trabajo acariciar a sus hijos y decirles abiertamente que los ama? Si piensa que esta es la forma como se conduce, deberá poner un 1 debajo de la columna que dice autoritario. Número 16. Usted les ayuda a sus hijos a hacer las tareas, les repasa las lecciones y está pendiente de los trabajos que tienen. Si puso que sí o es lo que suele usted hacer, le pone también un 1 en la columna de autoritario. En la 17, cuando sus hijos no hacen caso, usted los grita o amenaza con severidad para imponer sus órdenes. Pues aquí, cambié la otra, esta. En la 16 deberán poner sobreprotector 1, donde dice en la columna sobreprotector,
Y en esta que acabo de leer, si ustedes se conducen de esta manera, ponen autoritario. En la 18, usted hace lo posible por no contrariar a sus hijos y le duele tener que prohibirles cosas que les agradan mucho. Si piensa que sí, entonces deberá poner un 1 en la columna que dice permisivo. Número 19. Usted teme que sus hijos no los quieran si les hacen muchas exigencias. Si piensa así, va a poner un 1 debajo de la columna que diga permisivo. Y por último, en el número 20, usted no tiene problemas en pedirles excusas a sus hijos cuando comprende que ha sido injusto con ellos. Si dice que sí, no tiene problemas en pedirles perdón, pone un 1 en la columna eficaz. En cuanto al cuestionario que les hice, ahorita pues ya si hicieron sus anotaciones, les puedo decir que cómo interpretar lo que hayan anotado, y si no lo hicieron, bueno, de todos modos ahí está la referencia de que podemos tener un estilo en las relaciones que manejamos con nuestros hijos, que pueden ser de padres autoritarios, sobreprotectores, permisivos o eficaces. El ideal es que seamos padres eficaces. Por eso la sugerencia de las 4 columnas, para que fuera de utilidad este cuestionario que les formulé. Si lo hicieron, la columna que tenga más de 2 puntos ya marca una tendencia. La que tenga el mayor número de puntos, pues eso ya nos está diciendo de cómo estamos actuando en la familia. Pero miren, el problema es de que si tenemos no bien definida nuestra tendencia en las relaciones con nuestros hijos y la familia, seguramente aparecieron en las columnas de autoritario algunos puntos, también en los de sobreprotección, en los de eficaz y en los de permisivo. Y este pues es el problema que luego experimentan los hijos, que no saben a qué atenerse, ya que en algunas ocasiones nuestra actitud va a ser permisiva, en otras ocasiones autoritaria, en otras ocasiones actuamos como sobreprotectores y en otras más como eficaces. Y esto, repito, resulta muy desconcertante para los hijos. No saben a qué atenerse. Somos cambiantes, somos volubles, y ellos así no pueden formar un carácter firme y atenerse a valores a los que hay que ser fieles. Pues, habiendo revisado este cuestionario, hay que tratar de modificar aquellas conductas que no son convenientes en esa relación de padres e hijos. Por otro lado, la seguridad de los padres es fundamental para la estabilidad de los hijos. La sociedad en general y la familia en particular han sufrido una evolución muy acelerada en los últimos tiempos, debido, entre otras cosas, a los grandes avances tecnológicos y científicos. Y esta evolución ha traído cambios en la forma de ver la vida y en la manera de actuar de las nuevas generaciones. Todo esto se suma a los nuevos riesgos del mundo actual y a lo despiertos que son los niños hoy. Para los padres a menudo es difícil comprender y manejar
las implicaciones de tantos cambios y por eso a veces nos sentimos desarmados los padres. Pues ya ven ahí los jovencitos manejando su computadora ante el internet y toda esa gran riqueza que pueden sacar a través de este equipo, pero también la gran contaminación que pueden llegar a tener por bombardeo de tantas y tantas corrientes peligrosas que hay ahí, pues hace que muchas veces aventajen en la información, van más al día que el padre mismo. Y luego, de esa manera, un jovencito podrá justificar su acceso ya dije, al internet en forma indiscriminada, pero porque pues el padre ofuscado pues sí ve cosas benéficas y a veces ignora que también se está nutriendo el hijo de ocras que no le son tanto. En fin, a veces nos sentimos desarmados en muchas cosas por la rapidez vertiginosa con que están accesando las nuevas generaciones a cosas que nosotros no tuvimos en nuestro tiempo. Muchos padres, pues, nos sentimos inseguros respecto a lo que deben y no deben hacer con los niños. Lo que hace que actúan en forma irregular con alguna frecuencia. O sea que no es raro ver que ante una misma dificultad o problema con los hijos, hay padres que reaccionamos a veces de manera amable, consolándolos, pero en otras veces, en otras ocasiones, reaccionamos en forma intolerante y con regaño. Y todavía más, hay otras ocasiones en que ni siquiera les prestamos atención o somos más bien pacientes y los escuchamos con comprensión y cariño. Todo esto pues de acuerdo al estado de ánimo en que nos encontremos. Pues esta es una forma cambiante de proceder ante el mismo tipo de situación. Y eso pues ya dije, trae una gran inestabilidad en los hijos, no saben a qué atender. Cuando los padres adoptan por lo general un mismo tipo de reacción ante problemas cotidianos de la vida familiar, los hijos saben a qué atenerse y aprenden a confiar en sus padres, o por lo menos a no dejarse afectar por sus reacciones debido a que son predecibles. Ya saben cuando va a estallar el padre o cuando va a decir no, bueno, ya no le afecta tanto. Siempre se mantiene en una sola línea el padre o la madre. De cuando es cambiante no sabe a qué tenerse el hijo. Cuando actúan en forma irregular y cambian en forma constante su manera de reaccionar, ahí las consecuencias van a ser negativas. Como los niños no pueden predecir qué va a ocurrir ni anticiparse a la situación que van a tener que enfrentar con sus padres, viven en una constante expectativa y todas las situaciones de incertidumbre, si estas son prolongadas, van a crear como consecuencia un estado de ansiedad casi constante. Cuando estas situaciones se repiten a menudo, los niños no saben qué deben o pueden esperar de sus padres y es muy posible que su personalidad se forme también de manera irregular.
van a ser personas cuando lleguen a mayores que tendrán dificultades para tomar decisiones y se sentirán angustiadas ante cualquier circunstancia que se les presente, pues tendrán siempre dudas sobre lo que deben hacer y la forma como deben actuar. Para gozar de un sano desarrollo psicoemocional, todos los niños necesitan sentirse tranquilos y tener un mínimo de seguridad previsible para saber a qué atenerse. Cuando la mamá o el papá cambian a menudo su manera de reaccionar, los niños pierden el punto de referencia que todos los individuos en formación necesitan. Hay autoridades en materia de psicología que dicen los padres inseguros e impredecibles son los que más pueden perjudicar la estabilidad emocional de sus hijos. En un mundo tan cambiante como es el actual, pocas cosas permanecen estables y esto nos obliga a vivir constantemente adaptándonos al cambio. Pero la capacidad de adaptarnos a las nuevas situaciones sin sucumbir ante lo imprevisto es en muy buena parte el resultado de la estabilidad que gozamos en la infancia. O sea, soporta más bien los cambios de la vida el que fue creciendo como un niño seguro, mientras que se va a sentir afectado por esos cambios constantes en los que hay que estarse actualizando. Aquella frase de renovarse o morir tiene ahora más vigencia que nunca. Lo que era una novedad hace meses ya quedó en el pasado y tenemos que estarnos actualizándonos para ser competitivos, y lo van a hacer aquellos que lograron seguridad en sus vidas desde pequeños. Van a tener una gran capacidad de adaptación, mientras que los que no lo logramos, pues no vamos a sentirnos seguros, nos va a irritar estos cambios constantes. ¿Por qué? Porque los vimos y nos molestaron y quedamos alérgicos a vivir en una familia inestable y volvemos a sentir ahora como una agresión la inestabilidad cambiante del mundo en que nos movemos. Nuestros hijos, que se desarrollan en una sociedad cada vez más diversa y en constante transformación, necesitan hoy más que nunca de la estabilidad y del carácter de sus padres, de la estabilidad del carácter de todos nosotros, los adultos. Desde luego no es fácil actuar con seguridad en todas las circunstancias, y menos hoy día en que todo cambia a una velocidad sin precedentes. Para lograrlo es imperativo, por una parte, estar mejor preparados de lo que estuvieron quienes fueron nuestros padres. Formar una familia que transite por el camino correcto en una sociedad que no sabe para dónde va es un desafío, un gran desafío, pero es fácil porque el que tiene valores y metas bien definidas, va a permanecer firme en la consecución de sus metas y va a ir adecuando todo lo que le presenta la vida para el fin de la consecución de sus logros.
Bueno, pero esto exige pues que estemos siempre bien informados para saber en qué forma corregir lo que hemos elegido equivocadamente. Si bien es cierto que hoy tenemos mayores peligros y problemas, también contamos con más recursos que hace unos años, cuando el ambiente social era más tranquilo y estructurado. Los avances de las ciencias de la conducta en los últimos tiempos son sorprendentes y gracias a su difusión hoy tenemos acceso a la asesoría de grandes expertos y reconocidas autoridades en temas sobre la familia, o existen libros que podemos consultar, conferencias o videos. Por otra parte, además de prepararnos con dedicación para la labor de ser padres, es urgente que nos esforcemos por alcanzar una cierta serenidad anímica que les permita a los niños vivir sus experiencias sin miedo a sufrir ataques imprevistos o agresiones sin razón y sobre todo sin sentir que han cometido ellos algo para merecer algunos castigos. Así, aunque les vengan ahí cosas imprevistas, no se van a alterar como sucede a los que nunca tuvieron una guía estable. Todo esto pues nos obliga a tener la valentía de revisar qué está ocurriendo con nosotros cuando nos sentimos inseguros e inestables y a trabajar en nuestra propia autoestima y a examinar nuestros defectos de carácter y a luchar en contra de todas estas deficiencias en vías de formar una familia estable y sana. Hay que esforzarnos por superar esas deficiencias que no solo quedan en nosotros, sino que transmitimos a nuestros hijos. Hay que buscar ser padres eficaces. Que tengan buena tarde, y esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández. Que Dios los bendiga.